Bienvenido a una reflexión que trata de unirse a la costumbre de la Navidad en la que se hablan de temas un tanto diferentes. No entiendo bien por qué, pero me quiero unir a esa costumbre. Quiero reflexionar con usted sobre cuánto hay de la Revolución Francesa a Gustavo Petro. Los revolucionarios en 1789, que fueron los primeros porque esas revoluciones se prolongaron casi por todo el siglo XIX, desde 1789. Buscaban acabar con los privilegios de las aristocracias, de las monarquías. Según ellos, ese orden había sido establecido por Dios. Los respaldaba la Iglesia Católica, quien aseguraba que efectivamente ese orden era establecido por Dios. Vale la pena mencionar desde ya que cuando los revolucionarios se rebelan contra la Iglesia, no están rebelándose contra la existencia de Dios o contra la religión de cada persona, y menos aún contra la espiritualidad del ser humano. Se revelan es a los privilegios que tienen las iglesias, católica en este caso, sobre todo considerando la gran riqueza que tenía y hoy tiene también, frente a su discurso de austeridad y muchas veces de pobreza. Entonces los revolucionarios creen que los derechos, fíjese usted, lo primero que ellos luchan es por los derechos, le llamaron derechos del hombre. Antes, muy hacia agosto de 1789, habían escrito una constitución. Los reyes no querían constituciones, porque de esa manera ellos eran la ley. Acabaron con el feudalismo, los privilegios de la distribución de la tierra. Hoy, ¿qué hace Gustavo Petro? ¿Qué ha hecho? Sin grandes leyes, porque el Congreso, que se aferra al orden establecido antes de 2022, se opone a una reforma agraria, por ejemplo. Y Gustavo Petro, a pesar de eso, ha entregado mucha tierra a los campesinos. Las oligarquías, las monarquías se oponían. La tierra era de unos pocos y de la iglesia. Además, ellos, los revolucionarios de ese siglo, ya ha entrado el siglo XIX, querían promover una república, es decir, en la que el rey tuviera que mandar a través de unas leyes. Eso lo había logrado solamente Inglaterra un poco antes. Fíjense cómo es hoy en día. Hay constituciones, no hay duda, pero ¿para quién se para quién son las leyes? Para una élite que a través de su capacidad de soborno o lobbying, como se llame, logra que hagan unas leyes para beneficiarse ellos, para sus privilegios, para que se puedan mantener sus privilegios. En esa época era el rey el que mantenía los privilegios. Las constituciones actuales no se cumplen en la medida en que no reparten los beneficios a todos. ¿Cuántas décadas lleva Colombia con constituciones y todavía sigue siendo un país tan desigual? Luego, el problema no es que haya constituciones, es la mentalidad de las clases dirigentes. Desde la revolución de independencia de América Latina, las clases dirigentes de este subcontinente han quedado ancladas en el régimen colonial. Solo sacaron a los españoles, quedaron los criollos gobernando con la Iglesia Católica y rodeándose de privilegios. El caso de Colombia es muy claro.
familias, muy pocas que se rotan los puestos, los cargos, la presidencia, los ministerios, los grandes puestos, pero lo más importante es que ellos mantienen privilegios, no importa quién gane la presidencia o quién esté mandando. Por eso se oponen tanto a Gustavo Petro, porque sin mayores leyes, como digo, él ha hecho grandes transformaciones como la tierra, educación, vías, el campo, la agricultura. Educación, sin duda, los revolucionarios querían educación para todos. Había alguno que decía que una de las peores formas de tiranía es la desigualdad en la educación. ¿Qué hay en Colombia? Una desigualdad profunda en las oportunidades para educarse. Es decir, en el campo de la educación vivimos como los momentos en los cuales la Revolución Francesa se inició. Para eso era. Fíjese lo que Gustavo Petro habla de educación. ¿A qué se oponían las monarquías frente a los revolucionarios? Pues precisamente a tener unas normas que se aplicaran para todos, a una igualdad de oportunidades, a eliminar la esclavitud. Después de eliminar la esclavitud, vino solo hasta el siglo XX los derechos de los trabajadores. Y fíjese que aquí hace 30 años se los habían quitado. Luego Gustavo Petro restauró los beneficios, los derechos de los trabajadores que se les habían quitado. En ese sentido, apenas estamos poniéndonos al mismo nivel de lo que la Revolución Francesa obtuvo casi un siglo y medio después de haberse dado. Los beneficios a los trabajadores, a los campesinos, a los pobres, se obtienen siempre a través de muchas luchas, porque parte de los privilegios de las clases gobernantes, de las élites, tanto en esa época como ahora, implica que haya una gran desigualdad, que haya unos privilegiados y otros que no tengan casi nada. La Revolución Francesa, más las demás revoluciones, como le digo a usted, lograron desarrollar muy lentamente esos beneficios y esos derechos para todos. ¿Qué está haciendo el presidente Gustavo Petro? Tratando de avanzar en algunos que ya había, como el de la salud, pero tratando de llevarla al campo. Frente a la educación, como le digo, está tratando de que las personas que viven en Colombia, los ciudadanos, tengan derecho a la educación, no que la paguen, tengan derecho a la educación como lo logró la Revolución Francesa muy adelante después. ¿Qué pasa con América Latina y Colombia? Que después de la Revolución de Independencia pasó del dominio español al dominio de Estados Unidos. La última estrategia de seguridad de los Estados Unidos, publicada hace unas semanas del presidente Donald Trump, habla del hemisferio occidental y ni siquiera nos incluye a nosotros como americanos, solamente Estados Unidos es América. Y establece que podemos nosotros escoger los gobiernos que queramos si y solo si se atiendan los intereses de los Estados Unidos. Imagínese usted, cuando uno ya se anima a escribir eso de una manera tan clara, es porque nos está diciendo que quiere dominar nuestras economías, dominar nuestras formas de gobierno. Porque si yo le digo a usted que puede pensar como quiere, pero en la medida en que usted afecta mis intereses ya no me sirve, quiere decir que lo estoy amenazando. América Latina entonces quedó anclada, pasó de una dominación a otra y nuestras clases dirigentes se sometieron completamente. Por eso a un presidente como Gustavo Petro, o como el de Brasil, o como la de México, como los que ha habido que están impulsando todo aquello que la Revolución Francesa viene desarrollando de manera muy lenta durante más de un siglo, casi ya 2 siglos, 18 y 19, 19 y 20, esos a Estados Unidos hoy es el que le interesa preservar
el orden que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son hoy los conservadores, así como las monarquías de Europa se opusieron a la Revolución Francesa, todas, y después de 1815 querían destruir la Revolución Francesa. Hoy el gobierno de los Estados Unidos quiere acabar con las señales y las conquistas de los países que, como Colombia, han avanzado en dar beneficios a todos porque han perjudicado los privilegios de unas clases dirigentes que también han estado muy aliadas con la iglesia. Fíjese usted que entonces, en un sentido muy especial, todavía los ecos o el oleaje de la Revolución Francesa no ha logrado que los derechos del hombre en ese momento llamados así, hoy derechos humanos, se puedan realmente ejercer y ofrecer a todos los ciudadanos, porque las clases dominantes, tanto de esa época como las actuales, se rehúsan a perder privilegios y lo que desean es mantener ese orden que según ellos Dios lo ha establecido. Hasta la próxima.